El primer estudio de investigación realizado con electromiografía que vamos a ver es de Luxac del año 2013. El señor Luxac lo que quería era comparar con electromiografía la implicación de una serie de músculos o grupos musculares de tres ejercicios diferentes, que sería un press de banca plano con mancuernas, un press de banca inclinado con mancuernas y un press de hombro con mancuernas. Lo que quería ver era cómo, variando la inclinación, en este caso de la banqueta, podía variar la implicación de los músculos o de las zonas musculares. Para ello, usó 24 atletas en su estudio, atletas jóvenes, sanos, de una edad media de unos 22 años y medio. De esos 24 atletas hizo dos subgrupos. Un grupo eran hombres que entrenaban con cargas de forma habitual un mínimo de 6 meses, una o de una a tres veces a la semana, sobre todo el tren superior, es decir, que ya estaban familiarizados con el entrenamiento de fuerza del tren superior desde hacía unos meses y que entrenaban de forma habitual. Y el otro grupo eran mujeres que no entrenaban el entrenamiento de fuerza con cargas, pero sí que entrenaban desde hacía también un mínimo de 6 meses, también una frecuencia semanal de una a tres veces a la semana, entrenamiento cardiovascular. Luxac con esta división lo que quería ver era, pues, por un lado, si tanto hombres como mujeres tenemos una misma respuesta neuroeléctrica a la hora de valorar la electromiografía en los diferentes ejercicios que ahora veremos, y por otro lado también si entre personas que entrenan la fuerza habitualmente o personas que aun estando sanas y atléticas pero no entrenan con cargas habitualmente, también respondían de una forma similar a nivel electromiográfico. Muy bien. Mirar, aquí ya vemos pues los tres ejercicios que se quiso valorar. Aquí tenemos el press de banca plano con mancuernas, tal y como se indica en el texto, pues 0 grados de inclinación. Luego se usó un press de banca inclinado con mancuernas, como veis aquí en el texto, la inclinación de la banqueta era de 45 grados. Y luego se usó un ejercicio que es el press de hombro con mancuernas, en el cual se usó prácticamente, bueno, 85 grados prácticamente, vamos a decir, vertical. Muy bien. Además, se valoró la implicación de los músculos que él quería valorar, era el deltoides anterior, es decir, la porción anterior del deltoides, el pectoral mayor, tanto, puso dos electrodos de superficie, tanto la porción superior, también llamada porción clavicular, y la porción media, también llamada porción external, y las fibras superiores del trapecio. Estos serían las diferentes porciones o grupos musculares que quería valorar en estos tres ejercicios. Para ello, usó unas cargas muy livianas de 4,5 kilogramos. Esto es importante también porque si ponemos más carga, vamos a decir que la electromiografía también valora el pico de intensidad que recibe. Él decidió usar unas cargas livianas porque al fin y al cabo el objetivo suyo simplemente era ver cómo diferentes grupos musculares actúan. Sí que es verdad, y es una de las cosas a tener en cuenta, que si hubiéramos usado cargas más elevadas, pues es posible que a la hora de intentar levantar un peso en un ejercicio multiarticular como el que estamos viendo, pues es posible que el resultado pudiera de alguna forma diferir. Esto de entrada no lo sabemos y entonces seguiremos mirando el estudio de Luxac como lo concluyó. Muy bien, aquí tenemos esta gráfica que la vamos a analizar tranquilamente. Vamos a ver exactamente qué es lo que encontró. Mirad, lo primero que vamos a ver es que el color azul sería las fibras superiores del trapecio, el color rojo sería las fibras, la porción anterior del deltoides, el color verde en este caso sería la porción superior, perdón, la porción media o external del pectoral, y este de color lila sería la porción superior o clavicular. Bien, estos ejercicios que vemos aquí abajo, pues sería el press de banca plano con mancuernas, el press de banca inclinado con mancuernas y este sería el press de hombro con mancuernas. Fijaros que esto es lo que se detectó en la fase concéntrica del movimiento y esto es lo que se detectó en la fase excéntrica. De entrada, una de las cosas que os tenéis que fijar que en los diferentes estudios que vamos a ir viendo de electromiografía va a ser siempre igual, es que en la fase concéntrica
excéntrica vais a ver que lo que son los picos, es decir, que estas columnas que estáis viendo son más altas que en la fase excéntrica. ¿Por qué? Porque realmente es en la fase concéntrica donde hay más estimulación neuroeléctrica, es decir, es donde hay más reclutación de motoneuronas. Además, como ya sabéis, en la fase excéntrica tenemos un 30% más de fuerza en comparación con la concéntrica y es normal que con un mismo peso a la hora de intentar bajar, es decir, vamos a decir desacelerar o simplemente dicho de otra manera, hacer la fase excéntrica, pues los picos neuroeléctricos siempre sean un poquito más bajos. Bien, a partir de aquí, vamos a ver, empezamos por las fibras superiores del trapecio, es decir, esta zona de aquí. Recordamos que estas fibras superiores del trapecio su función principal es elevar los hombros. Entonces, claro, lo lógico sería que cuando hacemos el press de hombro tuvieran más implicación que cuando hacemos los ejercicios de pectoral. Pero claro, en los ejercicios de pectoral también comparamos entre una banqueta plana y una banqueta inclinada a 45 grados y queremos ver si hay diferencia en esas fibras superiores del trapecio. Y bueno, claramente vemos que sí. Fijaros, sería la columna de color azul. Vemos que cuando hacemos el press de hombro con mancuernas, es decir, este ejercicio de aquí, la implicación de las fibras superiores del trapecio es muy elevada. En verdad, a nivel de pico máximo, vamos a decir que es la más elevada. Entonces, bueno, pues hay una gran implicación. Una de las cosas que tenemos que entender de la electromiografía cuando miramos sobre todo picos máximos es que no valora, bueno, en verdad sí que se valora, pero en esta gráfica en concreto te están diciendo el pico, ¿en qué fase del movimiento ha generado el pico? ¿Esto qué quiere decir? Que es posible que las fibras anteriores del deltoides o incluso las laterales durante todo el recorrido hayan tenido una gran implicación. Pero es posible que al final del recorrido, que es cuando realmente hay más implicación de estas fibras del trapecio, pues justo en ese último rango de movimiento hayan generado un pico muy elevado. Esto tenerlo en cuenta, quiere decir que aunque haya trabajado mucho, no quiere decir que haya trabajado las fibras superiores del trapecio a ese nivel que estamos viendo en la gráfica durante todo el ROM, durante todo el rango de movimiento. Pero de entrada es una forma que para nosotros nos va muy bien para saber qué músculos realmente están implicados en el movimiento. Muy bien. Si vamos, por ejemplo, nos pasamos al otro extremo, vamos a ir a la banqueta plana, 0 grados. Fíjate que por estar tumbado, la implicación de las fibras superiores del trapecio es muy baja, casi es tan baja que se le podría llamar casi inapreciable. Vamos a ir a otro músculo, vamos a ir a las fibras anteriores, la porción anterior del deltoides. Bueno, pues la idea sería que la lógica siguiera una similitud con las fibras del trapecio. Y como vemos, pues realmente es así. Si nos vamos al ejercicio del press de hombro con mancuernas, que estamos prácticamente verticales, vemos que el segundo músculo que ha generado un pico electromiográfico ha sido las fibras anteriores del deltoides. Si volvemos al otro extremo, igual que hemos hecho antes, nos vamos a la banqueta plana, vemos que las fibras anteriores del deltoides, pues bueno, están implicadas, no se puede negar que no estén implicadas, pero sigue siendo algo tirando a no inapreciable como las fibras superiores del trapecio, pero que sí que tienen un valor bajo. Y en cambio, cuando vamos a este press inclinado a 45 grados, vemos que realmente en comparación con la banqueta plana, hay un aumento muy cuantificable, muy valorable de las fibras anteriores del deltoides. Vamos a ir al pectoral mayor. Recordar que el esternal, la zona esternal, era la porción media. Recordar que la porción media, como hemos visto en el vídeo anterior, es la porción más grande a nivel de superficie. Y luego la porción superior o clavicular, que sería la que estaría, pues se le llama clavicular precisamente porque está justo debajo de la clavícula, sería una porción más pequeña. La teoría nos dice, como hemos visto en el vídeo anterior de la biomecánica, que para trabajar o implicar, vamos a decir, estas fibras superiores del pectoral, solemos usar inclinaciones en las banquetas. Ya hemos visto que, por ejemplo, Luxac usa unos 45 grados de inclinación. Y este estudio realmente nos va a servir para ver si realmente esto es cierto. Vamos a comprobarlo. Vamos a empezar, en vez de la zona media, vamos a ir directamente a la porción superior o clavicular. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a empezar por el que teóricamente sería el ejercicio donde más se tendría que implicar esa porción, que en este caso sería el press inclinado
con mancuernas. Vamos a ver si es cierto este ejercicio de aquí. Bueno, pues estamos mirando este color violeta y sí, realmente pues el estudio de Luxac dio a entender que sí, que realmente cuando hacemos un press inclinado, la activación de la porción superior del pectoral es bastante elevada y fíjate que es el que ha hecho el pico electroneuromuscular más elevado de todos los músculos implicados. Si lo comparamos con el press, vamos a decir, plano con mancuernas, vamos a ver que tiene en comparación un pico más bajo. Pero aún así, quiero que también nos fijemos que en el press de banca plano, que a veces pensamos que solo implicamos la porción media, fíjate que hay una muy gran implicación también de las fibras superiores del pectoral y esto es algo que creo que es muy valorable y es algo que deberíamos tener muy en cuenta. Evidentemente, cuando miramos, lo comparamos con la porción media del pectoral, que sería la del color verde, vemos justo lo contrario, que en el press de banca plano con mancuernas es el músculo, es la zona muscular que más implicación ha tenido, esa porción media, o sea que la teoría biomecánica que hemos explicado en el vídeo anterior es correcta, o al menos Luxac la corrobora, y en cambio también podríamos mirar que en el press inclinado, aunque es más baja que la porción superior del pectoral, considero, y fijaros bien en la gráfica, que el estímulo neuroeléctrico que dio a nivel de pico fue muy elevado. Es decir, está muy cerca la porción media en comparación con la superior cuando hacemos también un press inclinado con mancuernas. ¿Esto qué quiere decir? Yo viendo estas gráficas lo que puedo entender es, por un lado, que si comparamos el press de banca plano con el press de banca inclinado, ya sea con barra o con mancuernas, en este caso el señor Luxac prefirió hacerlo con mancuernas, lo que vemos es que tanto uno como el otro trabaja de forma muy competente tanto las fibras medias como superiores del pectoral mayor. Sí que es cierto que cuando la banqueta está plana hay más implicación de la porción media y cuando la banqueta está inclinada, en este caso hemos escogido unos 45 grados de inclinación, que es lo que Luxac propuso en su estudio, pues hay más implicación en comparación de esas fibras superiores. Bien, en el caso del hombro, pues queda claro, a medida que vamos poniendo la banqueta más vertical, en este caso 85 grados, es decir, prácticamente vertical del todo, que serían 90 grados, lo que vemos es que había mucha implicación de las fibras superiores del trapecio, mucha implicación de las porciones, la porción anterior del deltoides y ahora sí que ya baja mucho lo que sería la porción media del pectoral y fijaros que en verdad lo que sería la porción superior del pectoral en este ejercicio del press de hombro sigue teniendo una implicación importante. Recordar que las fibras superiores del pectoral, tal y como hemos visto en la biomecánica del tema anterior, ayudaban a lo que sería la flexión del hombro, es decir, la elevación del brazo hacia arriba. Por eso es normal que podamos ver que en la gráfica haya una cierta implicación. Seguramente es una implicación que no es valorable a la hora de decidir si realmente yo quisiera hipertrofiar esa porción superior, si realmente este ejercicio prácticamente vertical va a ser el estímulo adecuado para conseguir esa fatiga acumulada en el tiempo, para conseguir al igual una hipertrofia sarcoplasmática. Es muy probable que no sea muy valorable desde ese punto de vista, pero al menos vemos que para levantar esa carga es un músculo que, bueno, tiene bastante implicación y que está bastante presente. Si nos fijásemos en la parte excéntrica, la verdad es que es muy parecida, pero quiero que os fijéis en algunos detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, de entrada lo que hemos comentado antes, fijaros que todos los picos son más bajos, todos los picos son más bajos. Esto es lo primero que deberíamos ver, ya hemos explicado antes el porqué. Y luego, lo segundo que se suele ver cuando os tenéis que intentar fijar cuando veáis un estudio con electromiografía es si las proporciones se mantienen, ya que en algunos estudios, sobre todo algunos que he visto con bíceps, como veremos más adelante, entre un bíceps braquial y un braquial anterior, que es un músculo que está por debajo, a veces nos llevamos la sorpresa que si comparamos la fase concéntrica con la excéntrica,
a veces estas proporciones no son iguales y entonces es algo también a tener muy en cuenta. Nosotros aquí, por lo que podemos ver así a simple vista, por ejemplo, si miramos el press de banca plano con mancuernas, vemos que comparando lo que sería la fase excéntrica con su fase concéntrica, vemos que las proporciones pues, son muy similares. Si miramos el press inclinado fase excéntrica, vemos, si lo vamos comparando con su fase concéntrica, vemos que las proporciones también son las mismas, es decir, sigue habiendo el pico máximo de este músculo y su pico mínimo, el que menos implicación ha tenido, pues sería este otro. Muy bien, y si lo comparamos, el shoulder press, es decir, el press de hombro, pues vemos también que las proporciones son exactamente iguales.